Hola chicos, este es el video que les prometí en la videoconferencia 3 sobre variable cuantitativa continua. Vamos a resolver dos ejercicios. Uno es indicar la variable en estudio y el tipo de variable. 2. Elaborar el cuadro o tabla de distribución de frecuencias. Para el ejercicio A, me piden identificar la variable. Los siguientes datos son las tallas de una muestra de 20 estudiantes de la carrera de Derecho de una universidad pública. Como me hablan de tallas de 20 estudiantes de la carrera de Derecho de una universidad pública, la variable vendría a ser las tallas. El tipo de variable, como son números y son decimales, estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Ahora elaboramos el cuadro o tabla de distribución de frecuencias. Recuerden que el cuadro o tabla de distribución de frecuencias tiene 5 partes. Una de ellas es el número del cuadro o tabla, el título, y el título debe de contener la muestra y la variable. Luego tenemos el encabezado, el contenido, y finalmente el pie, que incluye la fuente. Para ello, le vamos a asignar el número a la tabla. Le voy a colocar tabla número 1, seguido del título, que en este caso va a ser distribución de 20 estudiantes de la carrera de Derecho de una universidad pública según sus tallas. El título incluye la muestra y la variable. Ahora, para elaborar esta tabla de variable cuantitativa continua, tenemos que hallar el rango, el número de intervalos y la amplitud. Para el rango, representado por la letra R mayúscula, es su fórmula al valor máximo menos el valor mínimo. El número de intervalos, con su fórmula y representado por la letra K mayúscula, igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de la muestra en base 10. Y la amplitud, representado por la A mayúscula, es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Entonces, como estamos trabajando en Excel, a estos datos le vamos a asignar un nombre. Selecciono los datos y en la parte superior ingreso el nombre que le voy a asignar. Le voy a dar el nombre de datos en mayúscula. Enter y ya está. Luego me dicen hallar el valor máximo y el valor mínimo. Dentro de Excel utilizo la función max igual a la función max, abro paréntesis y le doy el número 1 y puntos suspensivos. Pero como son todos estos valores y estos valores tienen el nombre de datos, simplemente le asigno. Cierro paréntesis y enter. El valor máximo de estos valores viene a ser el 1.78. Ahora voy a hallar el valor mínimo con la función min. Igual a min, abro paréntesis, los datos, cierro paréntesis y allí está. El valor mínimo es 1.50. Y ahora voy a aplicar la fórmula para hallar el rango, que va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y esto viene a ser 0.28.
Luego voy a hallar el número de intervalos. ¿Qué significa el número de intervalos? Es el número de casillas que va a tener la tabla. Utilizo la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo. Para eso llamo a la función logaritmo. Aquí llamamos a la función logaritmo en base 10 y de n. ¿Quién es n? Viene a ser la muestra. ¿Cuánto es la muestra? 20. Cierro paréntesis y simplemente le doy enter. El valor es 5.32 y decimales. Esto tiene que ser un valor redondeado. Entonces le voy a redondear. Puedo utilizar estos botones y el valor redondeado viene a ser 5. ¿Qué significa? Que voy a tener 5 casillas en la tabla. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. La amplitud es lo grande de cada uno de los intervalos. Es decir, de cuánto en cuánto va a ir avanzando el intervalo. Por ejemplo, decimos igual al rango, que es 0.28, entre el número de intervalos, que viene a ser 5. La amplitud es 0.056. Lo redondeamos a 2 decimales y vendría a ser 0.06. Una vez que tengo el rango, el número de intervalos y la amplitud, empiezo a construir la tabla. Lo primero que tengo que identificar es el límite inferior, luego el límite superior, XI, que significa la marca de clase, FI es la frecuencia absoluta, HI la frecuencia relativa, HI con porcentaje es la frecuencia relativa porcentual, F mayúscula I es la frecuencia absoluta acumulada, H mayúscula, frecuencia relativa acumulada, y H mayúscula con porcentaje, frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, primero identificamos el límite inferior. El límite inferior es el valor mínimo, por lo tanto, iniciamos en el intervalo cerrado en 1.50. Decimos 1.50, que es el valor mínimo, y ahora el límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Es decir, esto es igual al límite inferior más la amplitud, que viene a ser 0.06, que vendría a ser 1.56. Intervalo cerrado en 1.5 y abierto en 1.56. Cuando tomamos el intervalo abierto o llamamos al intervalo abierto, no se toma este valor. Por lo tanto, el siguiente límite inferior va a ser el valor de acá. Es decir, va a ser igual a el límite superior cerrado, y acá hacemos lo mismo. Podemos hacer el autorrelleno o uno por uno. Ya está. Acá también hacemos el autorrelleno y ya está. Límite inferior, límite superior. Inicia en 1.5 y termina en 1.8. Ahora vamos a identificar la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Es igual al promedio del límite inferior más el límite superior. Es decir, va a ser igual a lo siguiente. Abro paréntesis, límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, el promedio, como son dos valores, lo divido entre 2. Enter, y esa es la marca de clase. Hacemos el autorrelleno y allí lo tenemos.
¿Qué significa la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. Ahora sí, vamos a hallar la frecuencia absoluta. Ya tengo mis intervalos, ya tengo mi marca de clase y ahora voy a hallar la frecuencia absoluta. Voy a utilizar la función contar puntos y punto conjunto porque voy a coger dos criterios. El criterio 1, que es el límite inferior, y el criterio 2, que es el límite superior. Entonces, decimos igual a contar puntos y punto conjunto. Abro paréntesis. El rango son todos los datos de aquí. Se llama datos, punto y coma, que es mi caso, el criterio 1. Tiene que ser mayor o igual a 1.5, pero menor que 1.56. Recordar que el intervalo es cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior. Entonces decimos datos, entre comillas va el criterio, mayor o igual, cierro comillas, y añado el símbolo ampersand y donde se encuentra el límite inferior, que viene a ser la celda B14. Punto y coma, nuevamente llamo al rango del criterio 2, que viene a ser los datos, punto y coma, y escribo el criterio 2, entre comillas, menor, y acá nuevamente agrego el símbolo ampersand y la celda donde se encuentra el límite superior, que vendría a ser la celda C14. Cierro paréntesis y enter. Me dice que los intervalos que se encuentran cerrado en 1.5 y abierto en 1.56 hay 6. Hacemos un autorrelleno y acá ya me tiene todas las frecuencias absolutas. Recuerden que el total debe ser igual a la muestra. Hacemos la autosuma y es 20. Ahora sí vamos a hallar la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de la muestra, que vendría a ser 20. Como esta es una celda que se va a mantener estática, la convierto con F4. Enter, y ahí tengo la primera frecuencia relativa, y hago el autorrelleno y me muestra todas las frecuencias relativas de los demás intervalos. Recuerden que la suma de esta frecuencia relativa debe ser 1. Hacemos la autosuma y ahí tenemos que es 1. Ahora voy a hacer la frecuencia relativa porcentual. Es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100, o pueden realizar la frecuencia relativa y darle clic a este símbolo. Vamos a hacer lo siguiente, decimos igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100 y allí lo tenemos. Pero si ustedes desean que salga el símbolo porcentaje, copiamos los valores, control C, voy a la celda donde deseo copiar, le digo pegar, valores, y acá simplemente selecciono el porcentaje. Copio el formato y acá me va a salir, ahí está. Esta suma de la frecuencia relativa porcentual tiene que dar 100%. Hacemos la autosuma y ahí está.
Entonces ya tengo mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa porcentual. Bien, recuerden que la frecuencia absoluta representado por Fi para el primer intervalo va a ser F1, segundo F2, F3, F4, F5. Lo mismo pasa con la frecuencia relativa, que es representado por Hi. El primer intervalo va a ser H1, H2, H3, H4, H5. Y lo mismo para la frecuencia relativa porcentual. H1%, H2%, H3%, H4% y H5%. Todo esto es en minúscula. Como hallo la frecuencia absoluta acumulada, va a ser igual a lo siguiente. Esta celda de acá viene a ser F mayúscula 1. Entonces, lo voy a hacer a un costadito para que ustedes lo vean. F1 va a ser igual, acá llamo al igual, a F minúscula 1. ¿Correcto? F minúscula 1. El F2 mayúscula va a ser igual al F minúscula 1 más el F minúscula 2. Y así sucesivamente. El F mayúscula 3 va a ser igual al F minúscula 1 más el F minúscula 2 más el F minúscula 3. Y así hasta completar todas las celdas que tenga, todos los intervalos. Entonces iniciamos. Decimos que F1 va a ser igual a F1 minúscula, igual a F1. Ya está. El acumulado, la frecuencia acumulada del F2 va a ser igual al F1 más F2. Y así puedo hacer uno por uno la fórmula o también puedo hacer un autorrelleno. Al final, el F5, 1, 2, 3, 4, 5, me tiene que dar la frecuencia acumulada que viene a ser el total de la muestra, 20. Lo mismo va a pasar con la frecuencia relativa. Es igual al H1 minúscula igual H1 minúscula más H2 minúscula. Y nuevamente hacemos el autorrelleno. El H5 va a ser igual al total de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcentual acumulada también hacemos lo mismo. Es igual a la frecuencia relativa porcentual, enter, y nuevamente hacemos lo mismo. Esto es igual al H1% más el H2%. Hacemos el autorrelleno y también el H5% acumulado me tiene que dar el 100% según lo que tengo acá. Esto tiene que ser igual a los totales. Realizando todo ello, ya tenemos nuestro cuadro o tabla de distribución de frecuencias para la variable cuantitativa continua.